Mi nombre es Gabriela Díaz y yo voy a hablar sobre la didáctica general. La didáctica general es una disciplina que se centra en el análisis de los métodos y en las técnicas de enseñanzas. Es una rama de la pedagogía que se encarga de analizar y mejorar los métodos de enseñanza. Su objeto de estudio son todos los elementos que forman parte del proceso de enseñanza y aprendizaje. Uno de sus objetivos es que los estudiantes adquieran conocimientos, habilidades y valores. Algunos ejemplos prácticos de la didáctica general son planificar una clase, diseño de materiales educativos, resolución de problemas, uso de las tecnologías digitales para el aprendizaje, enseñanza personalizada, método de aprendizaje cooperativo y aprendizaje basado en proyectos. La didáctica general y su relación con la práctica docente. Esta les proporciona las herramientas teóricas y metodológicas que los profesores pueden utilizar para organizar, ejecutar y evaluar sus clases de manera efectiva. La didáctica general también estudia cómo motivar a los estudiantes para que se involucren activamente en su propio aprendizaje. La didáctica general ayuda a los docentes a adaptar su enseñanza a las necesidades del alumno. Se adapta a diferentes estilos de aprendizaje, ritmos, contextos culturales y habilidades cognitivas de los estudiantes.
Mi conclusión sobre la didáctica general es que ésta se encarga en utilizar una técnica adecuada de enseñanza para que el aprendizaje de los alumnos y de cada uno de ellos resulte efectivo. Asimismo, esta disciplina ayuda al docente a planificar una clase adecuada con diferentes métodos y técnicas para mejorar el aprendizaje del alumno, mejorando su proceso de aprendizaje. Hola, yo soy Lucero Soto y les voy a platicar un poco de lo que son las didácticas especiales. Estas didácticas son las que se encargan de la enseñanza de alguna materia, disciplina o campo de conocimiento de manera específica. Algunas de estas didácticas especiales son las matemáticas, las ciencias naturales, educación física y también entraría la historia. Algunos ejemplos de estas didácticas, como lo mencioné antes, son la didáctica de las matemáticas, que su enfoque se basa principalmente en la resolución de problemas. También tiene diferentes objetivos como tener actividades que fomenten la reflexión, el pensamiento complejo y la toma de decisiones, y también ayuda a construir modelos teóricos para explicar los aspectos de la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. Recordemos que los procesos de enseñanza-aprendizaje son dos cosas diferentes, no es el mismo proceso, ¿vale?
Mientras que en la didáctica de las ciencias también se enfoca en los procesos de aprendizaje y de enseñanza de ciencias naturales, como lo son todo tema que tenga que ver con biología. Esto puede abarcar desde primarias a niveles de secundaria, y también abarca lo que es un poquito las ciencias sociales, que eso ya entraría en un aspecto un poco más eh, maduro en el sentido académico, y sus objetivos pues principalmente solucionar problemas prácticos de la enseñanza y el aprendizaje, así como construir y comparar modelos mentales y científicos. También en las ciencias hay muchas maneras para que podamos ser didácticos. ¿Esto qué quiere decir? Que por medio de diferentes experimentos nosotros podemos hacer que el alumno pueda o sea capaz de aprender las ciencias principalmente, ya sean experimentos sencillos o experimentos un poco más complejos, pero con el mismo objetivo de hacer un aprendizaje significativo, que se quede dentro de ellos y que lo puedan entender de una mejor manera. En relación con la práctica docente, pues en muchas materias, como lo son ciencias naturales, historia, español, inglés, se utilizan diferentes herramientas para mejorar las clases y los aprendizajes. ¿Esto para qué o con qué fin? Pues en sí depende mucho de qué temas se vayan a ver. También depende de los recursos que se tengan, tanto en la escuela como los alumnos, pero si se tiene pues a lo mejor los recursos para hacer un pequeño experimento en ciencias naturales, se hace para que los alumnos puedan entender y comprender un poquito mejor de lo que se les está hablando. En inglés y en español igual es mucho juego de palabras, principalmente ahí considero que se puede aprender un poco mejor jugando con las palabras, tanto en inglés como en español. Y en historia incluso también muchas veces se pueden hacer lo que son obras de teatro o algún tipo de guión histórico que nos muestre un poco más sobre estas materias que precisamente se practican. Y bueno, también respecto a... Y bueno, pues básicamente con las didácticas especiales podemos comprender que en distintas materias se puede aprender de manera diferente, utilizando juegos o alguna manera más sencilla de comprender los temas, como diferentes actividades, experimentos, actividades al aire libre, juegos, canciones, libros, diferentes herramientas que podemos utilizar. Pero también es importante recordar que no todas las materias se pueden aprender de modo práctico o de modo, digámoslo, un poco más sencillo también, ya que pues muchas materias requieren que necesitan nuestra mayor atención, y también pues se necesita leer, se necesita aprender de una manera distinta. Es una parte más teórica donde el profesor digamos que extiende un poquito más el tema, porque pues desafortunadamente hay temas que así lo requieren. Entonces esa parte también es importante comprenderla.
Ubicación de la didáctica en la pedagogía y su interrelación con otras disciplinas. Pedagogía. Es la ciencia que estudia la educación en su conjunto, ocupándose de los fines, los métodos, que es un conjunto de procedimientos que siguen para alcanzar un objetivo, y las teorías de la educación, abarcando todos los aspectos de la información, desde la educación infantil hasta la educación de los adultos. Didáctica. ¿Qué es la didáctica? Esta es una rama de la pedagogía que se enfoca en el cómo de la enseñanza. Se ocupa de los métodos, las técnicas y las estrategias. Técnicas y métodos que ayudan a adquirir conocimiento y habilidades. Para facilitarnos el aprendizaje, se centra en el proceso de enseñanza-aprendizaje, considerando los objetivos, los contenidos, los estudiantes y el contexto. La pedagogía proporciona el marco teórico y la filosofía de la educación, mientras que la didáctica se encarga de la aplicación práctica de esos principios en el aula. Interrelación con otras disciplinas. La didáctica se nutre de diversas disciplinas para enriquecer su enfoque. Psicología. Aporta conocimientos sobre el desarrollo cognitivo, las teorías del aprendizaje y las características individuales de los estudiantes. La psicología del aprendizaje influye en la selección de estrategias didácticas adecuadas para cada etapa de desarrollo. Sociología. Analiza el contexto social y cultural en el que se desarrolla la educación. La sociología educativa ayuda a comprender cómo las desigualdades sociales afectan el aprendizaje y a diseñar estrategias para promover la inclusión. Filosofía. Proporciona fundamentos éticos y epistemológicos para la educación. La filosofía de la educación influye en la definición de los fines y los valores que se promueven en el aula. Neurociencia. Aporta conocimientos sobre el funcionamiento del cerebro y su relación con el aprendizaje. La neurociencia permite comprender cómo se forman las conexiones neuronales durante el aprendizaje y diseñar estrategias para optimizar la memoria y la atención. Relación con la práctica docente.
Relación con la práctica docente. La didáctica es fundamental para la práctica docente porque proporciona herramientas para 1. Planificar y diseñar clases efectivas. 2. Seleccionar y utilizar recursos didácticos adecuados. 3. Evaluar el aprendizaje de los estudiantes. 4. Adaptar la enseñanza a las necesidades individuales de los estudiantes. 5. Crear ambientes de aprendizaje positivos y motivadores. Ejemplos. Un profesor de lenguas extranjeras utiliza juegos y actividades interactivas para promover la comunicación. Un profesor de matemáticas utiliza materiales manipulados para enseñar conceptos abstractos. Un profesor de historia organiza debates y simulaciones para fomentar el pensamiento crítico. Algunas reflexiones finales. La didáctica no es una receta, sino un conjunto de herramientas y principios que deben adaptarse a cada contexto. El docente es un mediador entre el conocimiento y el estudiante, y la didáctica le proporciona las herramientas para desempeñar ese papel de manera efectiva. La didáctica debe promover un aprendizaje activo y participativo, significativo que permita a los estudiantes desarrollar sus capacidades y habilidades. Algunas reflexiones finales. La didáctica no es una receta, sino un conjunto de herramientas y principios que deben adaptarse a cada contexto. El docente es un mediador entre el conocimiento y el estudiante, y la didáctica le proporciona las herramientas para desempeñar ese papel de manera efectiva. La didáctica debe promover un aprendizaje activo, participativo y significativo, que permite a los estudiantes desarrollar sus capacidades y habilidades.